Hablar de la historia del pueblo polaco es hablar de una lucha constante por su supervivencia. Cuando Polonia volvió a resurgir como nación a comienzos de 1918, en poco tiempo los hombres y mujeres de este país se vieron obligados a defender su nación ante la amenaza del nuevo Estado soviético. Sin embargo, en una serie de sorpresivas victorias, Polonia logró derrotar a la Unión Soviética en las afueras de Varsovia y propinar una contundente derrota a las fuerzas soviéticas dirigidas por Stalin durante el asedio de Leópolis. Esto último, algo que el futuro líder soviético jamás olvidaría. En septiembre de 1939, la Alemania nazi atacó a Polonia. No fue de extrañar para muchos que poco tiempo después la Unión Soviética haga lo mismo por el este. La alianza entre nacionalsocialistas y comunistas se repartió Polonia en dos. Rápidamente se hizo obvio que la ocupación de ambos totalitarismos sería brutal. Solamente en Varsovia los alemanes acabaron con más de 40.000 civiles durante los primeros meses de ocupación. Por el lado soviético, más de 85.000 personas serían deportadas a los Gulag en Siberia. Tanto Hitler como Stalin buscaban acabar con la clase influyente de Polonia, intelectuales, militares, políticos, artistas, entre otros. Con esta situación muchos polacos se unieron a los grupos de la resistencia, principalmente a la Armia Krajowa, dirigidos por el general polaco Tadeusz Komorowski. El AK respondía únicamente al gobierno polaco exiliado en Londres y todas las operaciones realizadas por esta organización eran debatidas entre los diversos subgrupos que la formaban. El objetivo principal del AK, más allá del obvio apoyo a los aliados y el sabotaje a la industria y ejércitos alemanes, era prepararse para un levantamiento nacional que permita liberar la capital. No había una señal más clara para el mundo de que Polonia no había dejado de luchar que liberar ellos mismos Varsovia. Para los polacos, la lucha contra los alemanes nunca estuvo en cuestión. Sin embargo, cuando en junio de 1941 Alemania invade la Unión Soviética, el gobierno polaco en el exilio se vio obligado a firmar un molesto tratado de paz con Stalin. La relación entre ambas naciones fue muy tensa, llegando a su punto de ruptura en abril de 1942. La Wehrmacht encontró en los bosques de Katyn los restos de más de 22.000 oficiales polacos asesinados por la NKVD en mayo de 1940. El gobierno polaco pidió a la Cruz Roja investigar a lo que el mundo empezaba a llamar como la masacre de Katyn. De hecho, en este clip de video ustedes pueden ver cuando a Stalin le es entregado la lista con todos los desaparecidos. La cara de incredulidad del líder soviético es impresionante. Furioso por lo que él llamó un intento polaco de poner a Occidente en su contra, Stalin cortó las relaciones con el gobierno de Sikorsky. Durante 1942 y 1943, el mundo veía cómo el Ejército Rojo revertía la situación de la guerra en el frente oriental. Para 1944 y con la cercanía de las tropas soviéticas a la frontera polaca, el AK entendió esto como una oportunidad de liberar los territorios orientales de Polonia con la ayuda del Ejército Rojo. Pero de manera inmediata quedó claro que Stalin no veía al gobierno polaco como un aliado. Por ejemplo, en la ciudad de Leópolis, aquella donde el líder soviético fue derrotado casi 25 años antes, las tropas del AK lucharon junto al Ejército Rojo por su liberación. Una vez expulsados los alemanes, los oficiales polacos fueron arrestados y ejecutados de manera sumaria por las tropas soviéticas bajo la falsa acusación de ser fascistas. Stalin señalaba al AK y al gobierno polaco en el exilio como una amenaza para su idea de una Polonia comunista, sumisa a los deseos soviéticos. En su lugar, anunció la creación del Comité de Lublin, un órgano político prosoviético y supervisado por la NKVD. Para Stanislav Mikolasik y el general Komorowski, era claro que la única forma de salvar a Polonia era liberar por sí mismos a Varsovia y recibir a los soviéticos en condición de aliados y no de supuestos liberadores. Bajo todo este contexto se desarrollaría el alzamiento de Varsovia. Conoceremos todo esto y más a continuación. Bien amigos, el 25 de julio de 1944 los civiles en Varsovia podían escuchar a lo lejos la artillería soviética acercándose al río Vístula. Las transmisiones radiales rusas instaban a la población a sublevarse, pero fieles a su plan original, las tropas del AK esperarían al día 1 de agosto. Mientras tanto, de manera clandestina, los polacos comenzaron a transportar armamento a distintos puntos de la ciudad. Varsovia se componía del centro de la ciudad donde estaba ubicado el gueto judío, arrasado en 1943 después de su propio alzamiento.
Al oeste se ubicaba el distrito de Wola y al este la ciudad vieja o casco antiguo. Los alemanes, preocupados por la cercanía del Ejército Rojo, no habían notado del todo los enormes movimientos realizados por la resistencia polaca. Aunque solamente uno de cada 10 miembros por unidad poseía un arma, y todo el AK no disponía de armamento pesado, los polacos no iban a la batalla con las manos vacías. La resistencia tenía 1000 fusiles, 300 subfusiles, 60 ametralladoras ligeras, 7 ametralladoras pesadas, 3500 carabinas y bazucas, 1700 revólveres y 25.000 granadas de mano. Debido a esto, los objetivos primarios a tomar fueron los cuarteles militares de la Wehrmacht y Waffen-SS. Los polacos se dividieron en compañías de entre 50 a 100 hombres. Procedían de todos los ámbitos y clases sociales del país. Muchas mujeres también, cerca de 8000, se unieron a la resistencia para poder servir como enfermeras o cocineras. Los scouts polacos, niños de entre 12 a 15 años, cumplieron la función de mensajeros, debido a su agilidad y facilidad para poder escabullirse en los agujeros más pequeños. Para el 1 de agosto, la resistencia polaca dentro de Varsovia había elevado sus efectivos hasta las 40.000 tropas. Para hacer frente, solamente había inicialmente 13.000 soldados alemanes. Esta cifra se elevaría con la llegada de refuerzos hasta los 70.000 hombres. A diferencia de los polacos, las tropas alemanas sí se encontraban muy bien armadas y equipadas. A las 5 p.m. del día 1 de agosto de 1944, las calles de Varsovia estallaron en tiroteos. Había empezado el alzamiento. La sección de Mokotów y la escuela Voronezh, que eran importantes arsenales alemanes, mientras que los cementerios de Wola, donde se esperaba que fueran puntos de suministro aliado, fueron objetivos principales aquel primer día. Los otros objetivos importantes eran el distrito de Praga, que el AK esperaba que se convirtiera en la cabeza de puente para el cruce del Ejército Rojo a Varsovia, y el edificio municipal en el centro de la ciudad que albergaba la principal guarnición alemana. Para la mañana del 2 de agosto, la resistencia polaca ya controlaba 2/3 de la ciudad. Sin embargo, los alemanes se mantuvieron firmes en el centro y controlaron las estaciones de tren, los puentes y los 2 aeropuertos de Varsovia. Mientras que en Mokotów las SS repelían los intentos polacos de hacerse con los arsenales de armamento alemán, lo que impedía armar al resto de la resistencia. En Wola los alemanes convirtieron la vieja prisión en una fortificación, impidiendo el control total de aquella zona para los insurgentes. Komorowski logró contactar el tercer día con el gobierno polaco en Londres. Pidió urgentemente el suministro de armas y el apoyo de la primera brigada de paracaidistas polacos, que un mes más tarde participaría en la operación Market Garden. Sin embargo, pedirlo era más fácil que cumplirlo. Los aviones de carga aliados tendrían que volar a través de territorio mayormente controlado por Alemania. Volar desde Inglaterra significaba pasar por Países Bajos y por la propia Alemania, pasar por la zona polaca aún bajo ocupación hasta llegar a Varsovia. La otra opción, un poco más segura pero más larga, era partir desde las bases aliadas en Italia y cruzar por Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia y finalmente Polonia. Eso solamente hablando del viaje de ida, ya que los aviones aliados no tenían pistas de aterrizaje donde repostar, lo que hacía el trayecto mucho más peligroso de lo habitual. Stalin rechazó las solicitudes de Churchill para usar el espacio aéreo soviético y sus aeródromos. Aún así, se logró realizar algunas misiones de envío de suministros médicos, alimentos, ametralladoras, granadas y municiones. Más de la mitad terminaría en manos alemanas. Pero contra todo pronóstico, el AK logró capturar la escuela Voronezh y su enorme arsenal. Con las reservas alemanas en su mayoría aseguradas, los polacos se mantuvieron firmes en la mayor parte del casco antiguo, el centro de la ciudad, Mokotów, partes de Wola y algunas zonas de Praga. El AK también se dio el tiempo de liberar a los pocos judíos que quedaban en el destrozado gueto de Varsovia. Muchos de estos se unirían a la resistencia. Para Hitler y Himmler, la insurrección fue un duro golpe a su orgullo. El líder nazi dio total poder a Himmler para acabar con el alzamiento de la manera que fuese necesaria. Para esto se puso al mando al general SS Erich von den Bach-Zalewski, considerado un experto en lucha antiguerrillas. Entre los 30.000 refuerzos iniciales que Zalewski llevó a Varsovia se encontraban 2 de las unidades más infames de las SS. La primera, la Brigada Rona, al mando del general Bronislav Kamiński. El Rona, conformado por desertores y voluntarios rusos y ucranianos, fue una violenta unidad empleada para la lucha contra los partisanos soviéticos. La segunda fue la infame Brigada SS Dirlewanger,
formada por una amplia variedad de criminales sacados de las cárceles de Alemania, pirómanos, asesinos, psicópatas, pederastas, asaltantes, entre otros. Al mando de esto se encontraba Oskar Dirlewanger. En tiempos de paz encarcelado por tocamientos indebidos a una menor de edad, sus conexiones con altos rangos de las SS le permitieron ser liberado antes de tiempo. Zalewski dio a estas dos terribles unidades vía libre para hacer lo que quisieran en su lucha contra los polacos. Los resultados fueron inhumanos y atroces. El 5 de agosto de 1944 el Rona y los hombres de Dirlewanger ingresaron al distrito de Wola, abusando y matando sin tener en cuenta la edad o el género de los civiles. Durante los días posteriores, los alemanes acabaron con más de 45.000 personas en toda Varsovia. Para empeorar la situación de la ciudad, la Luftwaffe hizo un fuerte acto de presencia, atacando con bombarderos Stuka los edificios que servían de fortaleza a la resistencia polaca. Rápidamente la ciudad se convirtió en un montón de escombros en llamas y fogatas con cuerpos humanos de los civiles ejecutados. En la tercera semana de combate, la atención germana se centró en el casco antiguo o Ciudad Vieja. Aquí hicieron amplio uso de vehículos Goliath para demoler posiciones defensivas. Además se trajo el poderoso mortero de 600 mm Morser Gerad. De hecho, acá en foto ustedes pueden ver su devastador efecto al disparar contra el edificio Prudential de Varsovia. Al finalizar aquel mes de agosto, las bajas alemanas sorprendentemente eran elevadas, más de 91 oficiales. 3.700 suboficiales y miles de soldados estaban heridos o habían sido muertos. Debido a que el número de víctimas era tan alto, ambos bandos acordaron un alto al fuego temporal para que pudieran recuperar a los muertos y heridos de los restos del casco antiguo. Pero finalmente las fuerzas alemanas pudieron recuperar aquel sector, los distritos de Mokotów, Wola, y se hicieron con el control de la planta de energía, dejando sin luz a la ciudad y cortando también el suministro de agua potable. La situación para el AK era insostenible. Komorowski se dio cuenta que tenía dos opciones. Continuaba una lucha inútil, que solamente prolongaría la muerte de más civiles y la destrucción de la ciudad, o se rendía. Siendo claro para Stalin que el alzamiento había sido aplastado, permitió a un puñado de aviones británicos usar los aeródromos soviéticos. Esto tal vez habría sido útil la primera semana, pero para ese momento, de los más de 100 bombarderos que lanzaron 1.200 contenedores de armas, alimentos y suministros médicos, solamente 21 terminaron en manos polacas. Para el día 23, los alemanes habían cercado a los destrozados restos del AK en el centro de la ciudad. En estos últimos días de lucha, las atrocidades del Rona y los hombres de Dirlewanger se hicieron tan públicas que hasta el propio general Guderian protestó ante Hitler. No se sabe exactamente el porqué, pero Kamiński fue ejecutado. Por su parte, Dirlewanger, usando sus conexiones con altos rangos de las SS, se las arregló para salir libre de toda acusación, e incluso recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Hablando de Dirlewanger, los invito a ver el video que hice acerca de este infame personaje. Komorowski finalmente negoció la rendición con los alemanes el día 2 de octubre de 1944. El general polaco logró convencer a Zalewski de reconocer al AK como parte del ejército polaco, lo cual garantizó un trato de prisioneros de guerra y no ser vistos como partisanos. El AK había luchado durante 63 días contra divisiones Panzer, unidades de la Wehrmacht, Luftwaffe, tropas de las Waffen-SS, elementos de artillería pesada y bombarderos en picado, y sobre todo, contra dos de las unidades de criminales más infames de las SS. A modo de castigo, Hitler ordenó la destrucción de Varsovia. Más del 90% de la ciudad fue arrasada. Al final de la batalla, cerca de 200.000 civiles perdieron la vida. En enero de 1945, cuando los tanques y soldados soviéticos ingresaron a Varsovia, muchos miembros del AK fueron capturados y acusados de fascistas. Encarcelados en prisiones, pasarían una larga estancia encerrados. Polonia permanecería bajo control soviético hasta la caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría en 1990. En ese momento, con su independencia recuperada, los cargos a los miembros del AK restante fueron anulados y se pudo rendir el merecido homenaje para estos hombres y mujeres. En fin amigos, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de supergracias.
Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.